amigos, bienvenidos y amigas, bienvenidos una vez más al News and Coffee de La Posta. Yo soy Luis Eduardo Ibanco, otra vez reemplazando a Anderson Boscan, quien está de vacaciones y no está en la cárcel 4 por el momento. Todavía esperamos. Hoy nos ocupa un tema especial. En más o menos 20 minutos estará iniciando la audiencia de segunda instancia del caso de nuestro colega Martín Pallares, a quien enviamos un saludo. En contra de Martín Pallares, una demanda interpuesta por el expresidente Rafael Correa. En este momento nuestra periodista nos informa de que ya está ingresando Martín Pallares a la audiencia en la Corte Provincial, en un caso en el que el expresidente Correa otra vez se siente afectado, dice él, en su honra, dice él, por un artículo que Pallares publicó en Cuatro Pelagatos, el portal en el que trabaja, en el que se titulaba: si Correa lo descubriesen robando, podría decir que está cuidando, el guachimán Correa. Rafael Correa ya perdió el juicio en primera instancia poco después de haber dejado de ser presidente de la República, el segundo juicio que él perdía desde haber asumido la presidencia. Recordemos que el primero fue con Diario La Hora siendo presidente, pero cuando antes empezaba su mandato. Pero antes de controlar a la justicia. Y el segundo fue con Martín Pallares ya dejando de ser presidente. Entonces, en relación a esto vamos a topar un tema que se ha hablado mucho, pero se ha hablado poco desde que Moreno asumió el gobierno, y para eso tenemos aquí a dos buenos amigos, a Janet Nostroza, reconocida periodista nacional, conductora del espacio de entrevistas de la mañana de Teleamazonas, también con un amplio currículum de persecución, ataque y acoso por parte de odiadores, verdugos de la libertad y otros tipos de especímenes. Y acá tenemos a un defensor de la libertad de expresión, Mauricio Alarcón, abogado, miembro del directorio de Fundamedios, activista. ¿Qué más? Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces vamos a conversar un poco, vamos a arrancar por el tema del día, que es el tema de Martín Pallares, y luego iremos desarrollando, amigos. Gracias por irse conectando. Buenos días a los tres. Berta Talbot, saludos. Ya iremos procesando sus preguntas. Vamos a empezar, si me permites, esta vez primero con los hombres, para hablar del tema jurídico de Martín Pallares y que nos pueda un poco explicar a la gente cuál es la situación que enfrenta Pallares. ¿Tiene sentido esto? ¿Caupolicán tiene esperanzas el día de hoy? Bueno, partamos de un punto. Gracias, Luis, por la invitación y un gusto estar acá con Janet. Un saludo también a quienes nos ven a través de la señal de La Posta en vivo. Cuando entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal, algunos de los denominados delitos contra la expresión fueron eliminados. Otros fueron disfrazados. Efectivamente, ahora en los temas de honra no se trata de un delito como tal, sino que está determinado como una contravención. Entonces, este proceso se inicia con una denuncia de Rafael Correa y su abogado particular, Caupolicán Ochoa. No sabemos si lo hace en condición de presidente o de ciudadano, una vez más, contra Martín Pallares por un artículo que fue publicado en la página web del portal Cuatro Pelagatos. En una primera instancia, los jueces ya determinaron que Pallares no es culpable de la contravención de la que se le acusa, de afectar a la honra de Rafael Correa, presidente de la República, con el artículo publicado. Sin embargo, ahí, por algunos vericuetos y algunos análisis sacados del intestino grueso, creo yo, Caupolicán Ochoa apela la sentencia, que ahora está en audiencia, siendo conocida en segunda instancia. Recordar a la gente que, dado que se trata de una contravención, no es un asunto que va a terminar en la Corte Nacional con casación. O sea, hoy se acaba el cuento. Sino que hoy se acaba el cuento en definitiva. Hoy sabemos si se ratifica la inocencia de Martín Pallares, como se dijo en primera instancia, o si se revela sentencia y se determina una prisión
que podría llegar en este caso una privación de libertad hasta 30 días. Hoy día poníamos en la mañana de que Rafael Correa quiere a Martín Pallares como compañero de celda de Jorge Glass. ¿Por contravenciones vas a parar en la cárcel 4 o es otro tipo de cana? No, y además en ese punto dudo que Jorge Glass quiera un compañero tan incómodo como Martín Pallares, quien durante toda esta década perdida se ha encargado de denunciar abusos de poder, casos de corrupción y dejar en evidencia a funcionarios de dudosa honorabilidad como quienes ocuparon varios cargos públicos durante la última década. Y el Martín debe roncar muchísimo también. No, o quién sabe, imagínate, Martín ronca y Jorge Glass no duerme, entonces sería una combinación bastante difícil. Janet, en relación al caso Martín Pallares, ¿qué expectativa tienes hoy de lo que pase con la justicia? ¿Tú tienes más esperanza de que la justicia hoy por hoy, los jueces tengan un poco más de garantías de libertad de actuar conforme a su conciencia? Vimos ya un fallo en primera instancia a favor de Martín. ¿Qué expectativas tienes hoy para el futuro del colega? Bueno, buenos días a todos. Qué chévere estar aquí en La Posta. Y bueno, yo realmente confío en que la justicia se siga pues quitando la máscara y siga vistiéndose de decencia. Yo creo que no hay otra alternativa hoy más que declarar la inocencia de Martín Pallares, porque pues en términos legales no hay absolutamente de dónde cogerse. Y de ahí yo me pregunto que de qué honra habla Rafael Correa. Ya con todo lo que se ha dicho, que o sea, de él para abajo, todo esto en donde uno pulsa, sale pus. Entonces, ¿de qué honra habla? Realmente ya ahí no hay mucho que defender y pues si la posibilidad de rescatar esa honra va de la mano de denunciar a todos los que raspen y saquen pus, pues entonces no va a terminar nunca, ¿no? Capolicán Ochoa va a tener trabajo para largo. Pero bueno, yo sí confío en que la justicia se va a seguir vistiendo de decencia y va a hacer lo correcto el día de hoy. Solo tiene una opción. El artículo de Martín dice: es perfectamente posible imaginar a Rafael Correa detenido por la policía, saliendo por la ventana de una casa que no es la suya, con un lote de joyas en sus manos, diciendo a sus captores que no estaba robando, sino que entró para regar las plantas del vecino, y como vio que habían unos objetos brillantes tirados en una caja fuerte, pensó que lo mejor era sacarlos a la calle para preguntar a los transeúntes si les pertenecía o no. Janet, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto podemos utilizar la sátira? Lo digo yo, que soy el primerito. Utilizar la sátira, el doble sentido, la crítica, y ¿en qué punto rebasamos ese límite? Bueno, el límite lo rompieron los mismos correístas. El mismo Correa rompió el límite hace mucho tiempo y hoy no está sino solamente tomando un poquito de su propia medicina, aquella que nos dio durante 10 años. Pero de allí, pues sí, está escrito en forma de sátira, pero no hay nada más cercano a la verdad que lo que está diciendo. Y en el artículo se hace referencia a la respuesta que Correa dio cuando pues se le descubrió a uno de sus ministros que había recibido $1 millón por parte de Odebrecht. Alexei Mosquera, estamos hablando. Un consultor. ¿Cuál fue la respuesta de él? Que fue un acuerdo entre privados. ¿Cuál fue la respuesta de él? Que ese es un asunto de Alexei Mosquera y que la Revolución Ciudadana no tenía absolutamente nada que ver allí. ¿Cuál es la respuesta de Correa frente a las coimas que han recibido sus funcionarios? Que las coimas no perjudican a los ingresos del Estado, al presupuesto general del Estado, al dinero de los ecuatorianos, que no sale de allí el pago de coimas. Entonces, la comparación es absolutamente válida y lo más cercana a la realidad que hay, es decir, está escrito en forma de sátira, pero lamentablemente está mucho más cerca de la verdad que lo que estamos o lo que queremos o lo que ellos quieren leer, ¿no? Mauricio, Rafael Correa decía que no por ser funcionario público, no por ser presidente de la República podría renunciar a su honra. Es decir, que si bien, más bien los tratadistas internacionales y las propias posturas de los periodistas es de que el funcionario público tiene que tener más bien un cuero de cochino, que debe aguantar las balas y tiene que aguantar la crítica. Rafael Correa siempre defendió de que él es igual de humano que todos.
y que tendría que también defender su honra. ¿Cómo medir legalmente el nivel de resistencia a los ataques de la honra desde el punto de vista legal? Los parámetros están claramente establecidos. Ahora que tiene mucho tiempo libre Rafael Correa en Bélgica, debería sentarse a leer un poco para que entienda sobre la libertad de expresión, sobre los límites que la libertad de expresión tiene, porque sí los tiene, y también el análisis del tema de la honra. Es una forma de expresarse también, ahora que no controla más de 30 medios de comunicación y no tiene canales por los cuales hacer todo lo que ha hecho. Así es que dejémosle que por Twitter se exprese como nos corresponde, ahora sí, a todos y cada uno de los ciudadanos en libertad. Entonces, según los parámetros que están establecidos, no porque a una persona se le ocurrió un día, se iluminó y dijo así tienen que ser las cosas, sino basados en precedentes, basados en casos que ya fueron analizados en distintos países y además en una instancia internacional que es el sistema interamericano, se establece claramente que los funcionarios públicos deben tener un umbral mayor de tolerancia a la crítica. ¿Por qué? Porque voluntariamente están sometiéndose a ser funcionarios públicos. Ninguna persona le pone una pistola en la cabeza a Rafael Correa y le dice, eres presidente o te mato. Él se candidatizó, él fue electo por un grupo de ecuatorianos y voluntariamente decidió ser la máxima autoridad de este país con la voluntad de la gente. Entonces, ahora sí, tú te sometes, ahora pasas a una etapa que se llama escrutinio público. Toda la gente tiene sus ojos puestos en ti, los que votaron por ti y los que no lo hicieron. Y van a decirte qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien. Y a ti te corresponde tolerar y respetar esa crítica. No puedes abusar de tu función de presidente de la República para empezar a descalificar, agredir e incluso llegar a enjuiciar a las personas que te critican o te dicen algo que a ti te molesta. Entonces, me alegro mucho que el señor Correa sea ser humano, sé que es padre de familia, sé que es esposo, igual que muchos de nosotros. Sin embargo, tiene un cargo o tuvo un cargo de autoridad pública que le pone en el ojo de la ciudadanía y que por lo tanto tiene que estar con mayor vigilancia, con mayor sometimiento a la crítica y al escrutinio de los ciudadanos. Punto. No hay nada más que se pueda decir. No se trata de una condición de ser humano, sino que en este caso es una condición de un funcionario público representando a un grupo de ecuatorianos, en este caso, que lo que van a decir es, estás haciendo bien esto, te aplaudo, estás haciendo esto mal, te critico. Ya en muchos lugares del mundo se ve, aunque el señor intenta comparar peras con manzanas, que presidentes reciben críticas, reciben dedazos, reciben yucazos y pues simplemente siguen su camino. Aquí recordemos que se llegó al extremo de incluso personalmente perseguir a ciudadanos, bajándose él de la caravana presidencial para buscar puerta por puerta, como sucedió al inicio de su mandato en la provincia de Los Ríos, para decir, ¿dónde está el que me hizo dedo? ¿Dónde está el que me hizo dedo? Y a buscarlo desesperado. O llegar al punto de parar la caravana presidencial para perseguir nuevamente en primera persona a un menor de edad que le había hecho un yucazo. Eso no es tolerancia a la crítica. Eso no es respeto a una ciudadanía que te eligió y que tiene el legítimo derecho a expresarse. Los límites de la libertad de expresión no son un yucazo y un dedazo. Son cosas radicalmente diferentes que el señor al parecer no ha entendido. Por eso le invito, porque seguramente, como sabemos, sigue a la posta, está muy atento de esto. Saludos. Ahora que está desocupado, entre a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bájese un librito y lea. Es lo mejor que puede hacer en estos momentos. Janet, hablando de esto mismo, de la sensibilidad de los funcionarios públicos, en estos últimos 10 años fueron demasiado sensibles en su honra, o porque se topaba casos particularmente venenosos, particularmente infectados. ¿Cómo fue tu relación con los funcionarios durante estos 10 años? Bueno, yo creo que aparte de extra sensibles, fueron extra abusivos. Y creo que desde allí parte el tema, ¿no? Porque una cosa es que un funcionario público se sienta ofendido por lo que se le puede, porque lo que los ciudadanos le pueden decir en redes sociales o le pueden decir en la calle, y otra cosa pues diferente es la reacción que ese funcionario público tiene. Yo creo que Correa y séquito
nunca entendieron que no es lo mismo que un muchacho, un adolescente de 15 años salga a la calle y frente a tu caravana te haga un yucazo, a que el mismo presidente de la República se baje del auto y te increpe, te amenace y te quiera llevar a juicio, te quiera llevar a la cárcel o te insulte usando todos los recursos del Estado. Entonces es el abuso con el que reaccionan, quizás lo más criticable. De ahí, pues si quieren ser sensibles, pueden serlo. El problema es que utilizaron todo el aparato estatal y los recursos del Estado para supuestamente darle lecciones de cómo se debe respetar los derechos de un funcionario público a la ciudadanía. Allí está el mayor problema. Y bueno, en los últimos 10 años, fíjate que en 9 años no pude entrar a la presidencia de la República, fue razón de festejo personal, ¿sí? Y pues el acceso a los funcionarios públicos fue casi nulo, lo cual digamos que podría no interesarnos, ¿sí? El problema es que detrás de cada negativa de acceso a un funcionario público estaba la negativa al acceso a la información, que no es de los funcionarios públicos, no es propiedad del gobierno de turno, es propiedad de los ecuatorianos, y allí también radica el abuso del que fuimos víctimas y al que nos sometieron. Así hemos tratado de tener aquí a varios funcionarios y adeptos al correísmo. Solo hemos tenido a Virgilio, el único que ha aceptado hasta el momento. Seguimos esperando a Augusto Espinosa, que está envuelto también en una polémica importante. Entonces el caso Pallares es básicamente uno de los últimos vestigios, coletazos, rezagos de la época del correísmo. Pero Janet, la institucionalidad sigue ahí. O sea, a veces han cambiado algunos, ni siquiera todos de esos rostros de la década pasada, pero no ha habido cambios de fondo en la estructura. O sea, seguimos teniendo una superintendencia de comunicación, seguimos sin debatir la supuesta reforma a la ley de comunicación propuesta por el propio presidente. Entonces, una cosa es chévere, bacán, bla, bla, la prensa, pero de fondo sigue la misma estructura. O sea, ¿qué confianza podemos tener? Bueno, yo creo que aquí también durante estos 10 años los ciudadanos perdimos esa noción de la importancia de lo que es defender nuestros derechos y luchar por lo que queremos. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente faltan muchas cosas por hacer y muchas cosas por cambiar, pero hay una puerta abierta, y es la puerta, primero, del diálogo y segundo, de la libertad. Y tenemos que hacer uso de la misma. Hoy ya no tenemos las restricciones, o sea, tenemos que probarlo. Hay que probarlo. Si realmente las restricciones están totalmente eliminadas. Yo hasta ahora, te confieso, yo sí siento que hay mucha más libertad, hay mucha más tranquilidad, pero entonces ahora hay que aprovecharlo, porque tenemos que cumplir nuestra función de ciudadanos, tenemos que seguir cumpliendo con nuestra labor de periodistas. Entonces ahora los funcionarios públicos son mucho más asequibles. Ok, aparte de pues estirarles la mano y poder conversar un poco con ellos, hay que estirarles la mano y pedirles la información que se necesita para poder develar primero esta tarea enorme que tenemos de develar toda la corrupción cometida en los últimos 10 años, y después también pues vigilar, porque yo digo que a nosotros no nos toca fiscalizar, pero sí vigilar, observar y denunciar, poner a ojos de la opinión pública lo que se está haciendo ahora. Entonces, si esperamos que el gobierno haga las cosas solo y estar sentados aquí para ver cómo reacciona y que reaccione acorde a lo que nosotros esperamos, no va a suceder. La misma pregunta, Mauricio. Seguimos con nuestro buen amigo, pana tuyo del alma, Carlos Ochoa, en la superintendencia. Seguimos con una ley que ustedes de Fundamedios han peleado durante ya varios años. La institucionalidad sigue vigente. Lo que tenemos es aparentemente a un señor buena nota que tiene la pistola en el escritorio y no la saca, pero la pistola sigue estando ahí, ¿o qué? Pero cuidado que la pistola no esté en manos solo de ese señor que sonríe y habla bonito. La pistola está en manos de los ciudadanos y de todas las autoridades públicas. Recordemos que cuando empezaron las denuncias de corrupción y la evidencia de los casos de corrupción a nivel ciudadano respecto del vicepresidente Jorge Glass, él ya habló de un linchamiento mediático. Entonces, no es una pistola exclusivamente en manos del presidente de la República.
que durante el periodo anterior él haya sido el principal promotor de la ley de comunicación, no quiere decir que sea el único. Este rato estamos viviendo un momento de relativa tranquilidad. Se han reducido las agresiones a los periodistas. ¿Tienes ese dato más o menos? Siguen, nosotros hemos presentado un informe comparativo. La baja es sustancial. Los picos durante el periodo de Rafael Correa llegaban a 50, 60 agresiones durante un mes. Es decir, 2 agresiones diarias. Ahora estamos nosotros manejando 20, 25 agresiones y definitivamente, porque no se trata únicamente de este número, sino del análisis general de las cifras, ya el principal agresor, como ocurría en la década pasada, no es el presidente de la República. ¿Ha existido alguna agresión del presidente actual? De momento no. De momento no. Más bien, como bien ha señalado Janet, ha habido cierta apertura. La última agresión que se registró no fue relacionada en sí con el presidente, sino que Lenín Moreno, recordarán ustedes, cuando hubo una comparecencia ante la prensa una vez que ganó las elecciones, increpó a un periodista precisamente de Teleamazonas diciéndole: usted se refiere a mí de tal forma, refiérase de la siguiente, o simplemente no voy a hablar con usted. A partir de ahí la situación ha cambiado, pero siguen los funcionarios públicos utilizando en alguna medida la ley de comunicación. Sigue la superintendencia, creo yo, que midiendo fuerzas y sacando resoluciones de algunos casos, no con la misma intensidad que en el periodo anterior. Y como bien dijiste, la ley de comunicación sigue ahí. Se dijo que se necesitaba una reforma. Se han presentado ya propuestas de reforma, no únicamente a cargo de quienes, como tú bien dices, desde incluso la discusión inicial en el año 2009 y hablábamos de una ley que garantice la libertad de expresión y no que restrinja la libertad de ciudadanos y el trabajo de periodistas y medios de comunicación. El resultado este rato es nulo. ¿Por qué Moreno, por ejemplo, no incluyó en la consulta popular para que la gente diga si está o no está de acuerdo con la enmienda constitucional que consagró a la comunicación como servicio público? Pero eso quiere decir claramente de que no es una prioridad de Moreno el tema de la comunicación y el periodismo. Al parecer no. Sin embargo, este rato uno de sus caballos de batalla, una de sus mayores banderas, está relacionada precisamente con el manejo de los medios que estuvieron en manos del gobierno nacional. En cuanto, perdón, esto de aquí. ¿Cuándo crees que serán los tiempos políticos adecuados para iniciar ese debate sobre reforma a la ley de comunicación? ¿Van a seguir postergándolo? ¿Existirá de alguna manera? ¿Y qué implicará? Porque es bueno que la gente sepa de que no existirá una derogatoria a la ley de comunicación, por más optimista que podamos ser, ¿no? Muchos creemos que la mejor ley es la que no existe. Pero hay que partir de un hecho cierto. Hay una transitoria en la Constitución vigente que dice que en nuestro ordenamiento jurídico tiene que haber una ley orgánica de comunicación. Entonces, si derogamos la ley actual, igual tenemos que generar una nueva. Si reformamos la ley actual, va a haber una ley en vigencia. Lo importante en este punto es que se tenga en cuenta todas las observaciones que ha recibido el gobierno de Ecuador por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y que se ajuste la ley de comunicación para que cumpla con estándares que garanticen la libertad de expresión de ciudadanos, la libertad de prensa de los periodistas, el trabajo libre de los medios de comunicación. Así es que yo creo que no hay un timing perfecto. No podemos decir que el timing era que todo se introduzca al primer mes de gobierno, o tenemos que esperar al último, o tenemos que esperar a ver qué pasa en la Asamblea Nacional. Cuando hay una convicción firme en los derechos y libertades de los ciudadanos, el timing es cualquier momento. Ya vamos nosotros de este rato hacia el mes 6 de gobierno de Lenín Moreno y todavía estamos esperando una definición clara respecto de lo que tiene que ver con libertad de expresión. Insisto, no se trata de no usar la ley, no se trata de invitar a los periodistas a que conversen en el salón del Palacio de Carondelet. Se trata de desmontar esta institucionalidad que tanto daño le ha hecho a la democracia de los ecuatorianos durante los últimos 10 años. Janet, tú dices que notas en el ambiente mayor libertad, de que te sientes más libre, dijiste que tienes más acceso a los funcionarios públicos, gracias. ¿Qué otras cosas puedes ver en el día a día? O sea, en el tema de réplicas, rectificaciones, imposiciones de cadenas nacionales durante tu programa. Tú ya
estabas bastante acostumbrada a que te carajeen y te manden al carajo los sábados por la mañana, no sé si extrañas eso. Yo ya los sábados soy medio inquieto, ya ya no tienes que hacer en la mañana. Ya tengo como un síndrome de abstinencia, así, necesito que me insulten, así. Práctica, o sea, en la práctica, ¿qué diferencias encuentras en el día a día ya en el ejercicio de la función? A ver, bueno, yo creo que ahora hay un poco más de acceso a la información. Creo que todavía falta, pero no sé si viene de la mano de que mucha de esa información todavía está secuestrada por esos vestigios del correísmo que todavía sí, por quedan. esas bestias, pensé que ibas a decir. También, pero bueno, por esos vestigios del correísmo que todavía quedan dentro del gobierno y que tienen secuestrada información clave que no se puede o no quieren que se sepa ahora para que no se siga develando toda la corrupción que se ha producido en estos últimos 10 años, eso uno. Pero yo creo que sí está ocurriendo algo importante, interesante, que hay que valorarlo, hay que darle impulso, y es que mucha gente de adentro que viene cansada desde hace mucho tiempo de formar parte sin quererlo, sin que sea su voluntad, han formado parte de este sistema de corrupción y están ahora dispuestos a develar la información. Entonces, eso que no sucedía antes, que la gente tenía terror de entregar documentos y todo, hoy está volviendo a la normalidad, y eso creo que es una diferencia y es algo que nos va a ayudar muchísimo a poder hacer nuestro trabajo y a obligar a las autoridades a hacer lo que tienen que hacer para quitar de las manos de estos secuestradores la información que los ecuatorianos necesitamos saber. Yo creo que eso es importante decirlo, y hay que seguir animando a la gente que está adentro a que siga entregando la documentación que se necesita para limpiar el Estado ecuatoriano de la corrupción de la que hemos sido víctimas. De ahí, en cuanto al tema de toda esta red y cadena de insultos de la que fuimos víctimas durante tantos años, yo creo que a mí me pasó algo, y es que en la primera etapa me sentía tan ofendida y tan, digamos, tocada en lo más profundo de mi ser y de mi honra, me llegaba, ¿sí? Y no solamente me llegaba a mí, le llegaba mucho, por ejemplo, mi mamá lloraba todos los sábados. Era algo terrible, pues, ver a la mamá de uno, pues, que pues no le gusta que hablen mal de sus hijos. No, pero los periodistas, ¿no?, también tienen que tener un poco de carne de cochino, igual que los funcionarios públicos. Pero no le puedes obligar a tu familia a ser igual. No. Digo, entonces a mí al principio me golpeaba, me dolía, me ofendía, reaccionaba muchas veces de una manera muchas veces equivocada, otras veces pues acertada, pero con el tiempo sí me pasó lo mismo. O sea, con el tiempo digamos, como las mujeres a las que les pega el marido y dicen, bueno, el marido es lamentable, cosa, ¿no? Lamentable, que afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo, pero yo creo que te empiezas a acostumbrar a que te insulten, y eso es algo de lo que nos tenemos que curar y algo que tenemos que limpiar de nuestra mente. No podemos vivir de la confrontación, del odio, del insulto, sino que tenemos que recuperar ese tipo de ecuatorianos que éramos antes, que podíamos decir las cosas frontalmente, pero sin necesidad de ofendernos o insultarnos. Entonces, eso de haberse acostumbrado a que te insulten y que ya, si te dicen de aquí para abajo, ya no te interesa. Ya los insultos empiezan a ser ya mucho mayores, y fíjate que se empezó a caer ya en esa faceta, ¿no? Porque durante los 10 años se mantuvo por lo menos la honra de las mujeres medio bien resguardada, ¿no? Pero ya últimamente ya no les importa absolutamente nada, ya inventarse que uno tiene 4 amantes, por ejemplo, en mi caso, ya no les importó, o sea, no les importa que tengo hijos, que tengo familia, que tengo 4 madre. amantes te pusieron. Sí, 4, imagínate, esa capacidad. ¿A qué hora? ¿Con qué tiempo, carajo? Y conocidos, o sea, una habilidad de uno que me sorprendió, esa Recién capacidad te enterabas que cuando me salió. asignaron, claro, pero eso ya es inaceptable, ¿no? Inaceptable, porque eso ya es tocar otro tipo de fibras. Totalmente. Y de ofender no solamente a la periodista. Pero un punto grave, porque ahí además se usaron fondos públicos. Absolutamente. Y creo que habemos personas que podemos afirmar
que en ese tipo de ataques se usaron fondos públicos, disfrazados, claro, de las clásicas contrataciones de $100,000 para producción de material audiovisual, Claro. de temas coyunturales para el gobierno nacional. Sin embargo, eso, por ejemplo, y lo recuerdo claramente, sirvió para financiar un documental de como una semana de duración que salió en Russia Today y salió en Telesur con los 32 agentes de la CIA en el Ecuador, que por supuesto nos incluía a nosotros tres. Yo Así es no, que porque yo no soy agente de la CIA. recursos públicos. ¿A qué te Porque sé? una cosa es que por último un presidente te insulte por Twitter, lo cual no es aceptado. Ojo, no lo estoy aceptando por el hecho de que sea únicamente por Twitter, pero Pero una es una cosa es un estructura presidente estatal. que te insulte por Twitter y otra cosa es que te lancen toda la jauría oficial, todos los perros de la comunicación, con toda una estructura que además te sigue mientras tomas café, te toma fotos mientras tú manejas, te toma fotos de la familia, te persigue mientras Te viajas. pone drones en tu casa. Entonces, ese tipo de cosas, usando recursos públicos, no solo era una afectación a quienes hacían ejercicio de su libertad de expresión, sino que es corrupción, porque es mal uso de recursos públicos. Vamos Oye, a ir por ahí, y lo solo más- quiero decir, en este momento ya está empezando la audiencia de Martín Pallares en la Corte Provincial de Pichincha, ya está instalado el tribunal, vamos a seguir viendo qué está pasando. Perdón, Janet, me decías. Sí, no, yo solamente quería decir que lo más chistoso de todo este sistema de ofensas de 10 años, utilizando recursos públicos, inventándose que hacer el video de no sé quién, no sé cuánto, que cuando realmente era para insultar y para ofender a la gente, resulta que se devela quiénes están detrás de toda esta cadena de insultos y se ofenden más que uno. Y lloran. Y dicen, me acabaste mi vida. Haciendo esa develación, es que me acabaste mi vida. Ahora, ¿qué voy a hacer yo de mi vida? Bueno, es que les acabaste la vida, Pues pues, lo mismo si que estaban yo hice acostumbrados durante a los últimos recibir 10 contratos años. públicos Claro. para funcionar y sobrevivir, mamando Y que de la querían teta del seguir- y Estado, querían seguir los develas recibiéndolos, y ¿no? se les acabó la vida, por Exactamente. supuesto. ¿Vieron el video de Mashi Roberto que puso ayer? ¿Cómo han perdido? Lo que es hacer ahora con la plata de ellos, ¿no? Bueno, un video más. una burro, cosa es con Dios Photoshop mío. y otra cosa es con Paint, Claro definitivamente. que sí, claro que sí. Y por ejemplo, en mi caso yo extraño un poco algunos trolls que andan desaparecidos, que me han abandonado desde que se acabaron los contratos. Si están por ahí, manden saludos. Vamos a estar leyendo un poco al final los comentarios. Estás ahí por ahí, Tripamishki, toda esa gente linda. Tripamishki desapareció, ¿no? Que tanto nos quería, ¿no? Claro. Una vez, y lo voy a confesar aquí en vivo, una vez estaba yo en una bar, discoteca en el centro de Quito y me acerco a la barra y se me acerca un fulano y me dice, ¿tú eres Luis Eduardo Vivanco? Y le digo, sí, y me dice, yo soy Tripamishki. Y yo en mitad de la fiesta digo, se me acabó la fiesta. Digo, no, madre, ¿qué va a pasar aquí cuando te vas como un troll a las 12 de la noche en plena farra? Puñetes. Y el tipo coge y me dice, yo quiero que sepas que fui Tripamishki hasta la semana pasada, ahora es otro, me siento muy arrepentido de haberte atacado y haber mentido de esa forma, pero el gobierno me pagaba y ando por la vida ahora Desempleado. desempleado. Espero que hoy no sea el community manager de la posta, ¿no? Me he contratado porque somos Ya, somos personas de buen corazón. Pero para que luego lo he visto en otras discotecas paseando y farreando con algunos consultores políticos también cercanos al correísmo. El gobierno, a través de Andrés Michelena, emprende una batalla política hasta el momento, se anuncia una batalla legal a posteriori contra el zar de todo esto, que es el señor Fernando Alvarado. ¿Cómo pronosticas este juego? Esta es una batalla que podría ser muy interesante y de resultados reservados. Sí, no, bien señalaba Janet, cuando se cumplió un año de la incautación de ciertos medios de comunicación por parte del gobierno nacional, nosotros iniciamos los pedidos de información para revisar las finanzas de esos medios y las finanzas obviamente de otros medios de comunicación en manos del Estado. ¿Por qué? Porque habían recursos públicos y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos facultaba para pedir esa información. Desde 2009 han pasado 8 años. Siempre la respuesta fue negativa.
Y siempre además la respuesta era diferente y era creativa. Unas veces que era empresa privada, otras veces que sí, que era privada, pública, pero no manejaba fondos públicos. Después, cuando vino la publicidad del Mundial, que sí, pero no, pero el gobierno era un anunciante, que no se sabía hacer. Siempre respuestas esquivas para no entregar la información. Sin embargo, presentamos nosotros investigaciones sobre el estado de, por ejemplo, Gama TV, una investigación que sacó Fundamedios sobre ese tema, que simplemente termina el tiempo dándonos la razón. Las cifras y los datos que Andrés Michelena ha presentado durante los últimos días son datos que ya Fundamedios venía anticipando. Medios de comunicación quebrados usados como la caja chica de un señor que además ahora está pidiendo réplica a los medios de comunicación y al que se le contesta que espere su turno para que responda como corresponde a las autoridades. Y hablamos, coincidencialmente aparecen cuentas trolls en contra de Andrés Michelena, metiéndose igual en la con vida privada. fanpage en Facebook, con publicidad pagada. Pura coincidencia. Además yo creo que rezagos de esos fondos públicos, claro, que aún permanecen en manos de algunas personas que ya no están oficialmente en el poder. Dices tú. Probablemente de esos que firmas la obra principal por $1 millón y haces un contrato complementario por 500,000 más, del que nadie después sabe nada. Entonces ese es uno de los puntos. Nosotros ya anticipábamos la situación de los medios de comunicación en manos del gobierno y denunciábamos lo que ahora se dice: medios utilizados como herramienta política, medios utilizados no para informar, medios utilizados simplemente como la caja chica de un funcionario que, por último, y como se ha denunciado, incluso pagaba la renta de departamentos y de casas de sus amigotes para que vivan cómodamente en un penthouse en Quito y tengan una casa con piscina en Cumbayá. Lo grave de esto es que quizá la ciudadanía todavía no aterriza en que ese dinero es nuestro. Los impuestos que usted paga todos los días cuando consume, los impuestos que declara una vez al mes o una vez cada 6 meses, y ese impuesto a la renta que declara una vez al año, ese dinero es el que está malgastado en esos medios de comunicación. No es un tema de privados, es mi plata, es su plata y la plata de todos quienes nos están viendo. Y en el tema de Gama son $5 millones de pérdida por la transmisión de las sabatinas, sin contar cuánto por sí ya nos costaron las sabatinas en cuanto a producción. Y con un detalle adicional que también preocupa y que hay que prestarle mucha atención, no vaya a ser que también sea de esas deudas mágicas que desaparecen. Hay una deuda de Gama TV con el Servicio de Rentas Internas y hay una deuda de Gama TV con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuidado que en este proceso de fusión con Ecuador TV esa deuda se licúe, porque también eso es corrupción. Pero hay una porque esos son recursos que deberían llegar a través de servicios públicos y a través del Estado. Cuidado. A mí lo que me preocupa de esa fusión es de que el tema legal con los Isaías todavía no está resuelto. Entonces la desaparición de Gama TV y esa fusión, y luego el Estado puede meterse en un tremendo relajo cuando avance el proceso legal. No está resuelto. No del todo, Hay una decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que obviamente el gobierno anterior dijo que no le importaba y que desconocía, en el que se ordena restituir las cosas a su estado original. ¿Quién sabe qué incautaron, cómo incautaron, con qué valor incautaron? Y ahora lo que se escucha es que Gama TV no vale sino los fierros de un edificio. Regale los fierritos aquí en la posta, le hemos de dar el uso. Está iniciando la audiencia el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, asegura que el artículo deshonra, afrenta y menosprecia a Correa. Siguiendo con los medios, 6 de cada 10 ejemplares, Janet, de diario El Telégrafo, regresaban y se iban a la basura. No servían ni para madurar aguacates. Ni para madurar aguacates. Y además de esos 4 que estaban en la calle, ¿cuántos eran regalados? Todos. ¿Y cuántos han sido comprados? 3.9. Claro. ¿Cómo ves tú el manejo y qué responsabilidad tendría en este caso nuestro buen amigo de los calzoncillos, Orlando Pérez, y quienes manejaron los medios públicos durante esa etapa, ¿no? Bueno, si nos pusiéramos en la no grata tarea de tener que recordar todo lo que dijo Orlando Pérez en sus redes sociales, en donde decía que el periódico se ha recuperado,
que se Mejor sostiene que solo, nunca. decía, que se sostiene solo, que ya no necesita recursos del Estado, que es el de mayor tiraje del Ecuador. Tiraje a la basura era, pero... Sí, eso no especificó que era tiraje a la basura. Entonces ahí es donde ves cómo toda esta parafernalia que se montó alrededor del estado de propaganda tiene ahora estas consecuencias que estamos viendo ya de frente, porque era un secreto a voces lo que estaba ocurriendo, pero pues como tenían secuestrada toda la información y secuestrado todos los medios, entonces no podíamos como digerirlo como lo estamos digiriendo ahora, pero ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Cuánto dinero se ha despilfarrado en los caprichos de unos cuantos funcionarios públicos, porque dejaron de ser periodistas hace muchísimo tiempo y que se entregaron al estado de propaganda, haciéndole un daño tremendo al periodismo ecuatoriano y a un medio tan tradicional como es el Telégrafo? Porque yo creo que ahora es por lo menos, o sea, yo creo que es un periódico leíble. Sí, por lo menos se puede leer. Sí. ¿Se han leído? Sí, ahora, Sí. rescatar No completo, la imagen pero del, sí. del Telégrafo es complicado. O sea, vamos a ver si con el relanceamiento que dicen que le van a hacer, la gente está dispuesta a comprarlo, después de haber sido un medio que se encargaron de desprestigiar y de destruir. Entonces es grave, ¿no? Cuando lo que más vale de ahí es el nombre, pero si el buen nombre de una institución, un medio de comunicación, una empresa, una persona, se acaba, rescatarlo es extremadamente difícil. Vamos a ver qué se puede hacer. Es una misión de recuperación de marca, de marca brutal para premios, si es que se consigue, Janet. Y de ahí una sola cosa dime. más. Podríamos realmente hacer toda una exposición, ¿sí? Toda una exposición de lo que significó el mal uso de un medio de comunicación de los ecuatorianos para insultar ofender y desprestigiar a otros ecuatorianos. Es decir, podríamos sacar todas las portadas que hizo el Telégrafo con mentiras acerca de ecuatorianos, de instituciones, de empresas, y todo simplemente obedeciendo los intereses de un partido político y de un supuesto proyecto político que decían defender. Entonces allí, con el nombre del señor Orlando Pérez, podríamos hacer un monumento al desprestigio en donde se usó un medio de comunicación con el que acabaron su buen nombre, y en donde se usó un medio de comunicación y recursos públicos para difamar a la gente, a propósito del proceso que está llevando en contra de Martín Pallares. A ver si pudiéramos todos los ecuatorianos que salimos en primera página de ese diario hacer lo mismo que está haciendo ahora Correa, ¿no? Tratar de rescatar su buen nombre. La diferencia es que él necesita hacer este tipo de cosas para ver si la justicia sanciona a favor de él y dicen: ven, les dije, yo sí tengo un buen nombre. Los demás, afortunadamente, no tenemos que hacer nada para poder rescatar nuestro buen nombre, porque afortunadamente no lo lograron destruir con todas estas artimañas que montaron. Hay dos cositas para terminar, una con Mauricio y al final con Janet. El uso de estos medios, ahora Moreno nos dice, y todo bien con Moreno, pero nos dice de que sí, que cómo se usó, que cómo se han usado, pero en campaña le funcionó, ¿no? O sea, estos medios incautados, controlados por el gobierno, funcionaron para la campaña de Moreno. Yo me acuerdo, todos los incautados en cadena, lanzando el reportaje de Página 12 en contra de Guillermo Lasso. Me acuerdo esa portada maravillosa después del debate del diario El Comercio, en la que solo salía Moreno en la portada del Universo y decía: uno contra todos sale victorioso, que tal y cual. Sí. Entonces, y yo puse eso en Twitter y me dijeron: ya no seas purista, carajo. Claro, no sé no, qué, es que ese es un problema. Pero un poquito de memoria también, ¿no? Ese es un problema, porque ahora además la gente espera que uno esté satisfecho con lo que hay. Y muchos te dicen: es que antes estábamos peor, entonces cualquier pequeño respiro que se tenga ya es un avance y no deberías criticar. Yo me remito a las cifras. Fundamedios en la campaña electoral hizo un estudio del uso de los medios públicos entre comillas porque eran gubernamentales, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. El resultado, violando la ley, por supuesto, violando el código de la democracia, ahí sí 7-1. 7 minutos
para el candidato oficialista, hoy presidente, 1 minuto para los 7 candidatos restantes de la oposición. Pero además con una estrategia. Noticias positivas ensalzando al candidato del oficialismo, noticias negativas contra el candidato de la oposición. Entonces, lo que tú estás diciendo para mí es correcto. Me alegro que ahora, en un ejercicio de honestidad, ya no se usen esos medios para perseguir, para descalificarlo como aparato de propaganda. Pero yo por lo menos no olvido lo que se hizo en campaña electoral. Y creo que no es el único caso. Esos medios fueron utilizados violando la ley a favor de una determinada candidatura. Y ahí sí, no se dijo nada. Y se sancionó a los que no aplicaron la misma dosis, especialmente en el caso de Janet. Y recordemos que ahí lo único que operó es, nuevamente, y a esto no podemos acostumbrarnos, un acto de benevolencia. Que salió el presidente electo a decir, por favor, señor Ochoa, no sancione a los medios. Igual y cayó sin embargo, la guillotina. les cayó la guillotina y tuvieron que pagar una multa de varios miles de dólares. Janet, volviste al Palacio, con esto terminamos, procesamos un poco de preguntas y listo. Volviste al Palacio a almorzar y te dieron también palo luego, te hiciste una selfie en el Salón Amarillo y luego te ponían que te criticabas cuando estaba Miguel Bosé comiendo ahí y ahora vos... Y ahora comes lo que cocina el hijo de Fernando Alvarado. Oye, comiste... Me hubiera cuidado, pero... ¿Qué tal volver? Hay una cosa que a mí me preocupa, de que el presidente Moreno también sí apertura, pero ruedas de prensa pocón, así contacto directo con la prensa, ha sido poco. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. La última vez que estuviste creo que te sacaron medio a patadas de la presidencia. Más o menos. Bueno, a ver, yo creo que todo avance en este sentido de poder llegar directamente a las autoridades es positivo. Definitivamente falta mucho, yo creo que no, lo que yo dije al inicio de esta conversación, que esto avance como se debe y vuelva a la normalidad, o sea, mejor que lo que teníamos antes, depende de todos nosotros. Pues después de 9 años de no entrar ni siquiera poder pararme enfrente de la vereda del Palacio de Gobierno, poder entrar y sentarme en una mesa con otros colegas periodistas que fueron catalogados también como miembros de la supuesta prensa corrupta, y poderle preguntar directamente al presidente de la República, es positivo. Otra cosa positiva, por todos es sabido que esos conversatorios que había con Correa eran lo más falso que podía haber en la historia del periodismo nacional, porque les pedían a los periodistas las preguntas previamente y aquellas preguntas que resultaban incómodas eran sacadas de la lista, y si no querías cambiar tu pregunta, pues simplemente no te dejaban preguntar, te sacaban del conversatorio. Entonces quienes estaban en los conversatorios preguntaban únicamente lo que estaba permitido, y eran preguntas que ya Correa sabía de qué se trataban y que podía contestar con todo el aparato y la así cualquiera, ¿no? PowerPoint y video incluido, sí. Además. Así cualquiera pasa el examen. Entonces, yo creo que sí es positivo el haber podido llegar, preguntar lo que uno quiera, en la forma en la que uno considere que debe ser, en el tono, pues siempre de respeto, pero pues preguntando de frente. Eso fue posible. Ahí estaba Rosana Alvarado, ¿no? Oye, incómoda esa mujer, Dios mío. Yo sí creo que hay algunos personajes que realmente no sé qué están haciendo ahí. O sea, después de cada pregunta, o sea, no creo que hay alguien en este mundo que haya mirado tanto tiempo al techo. Le vio haber dolido el cuello después de porque estuvimos como hora y pico preguntando y el presidente respondiendo y esta mujer mirando al techo. No sabía para dónde mirar. La incomodidad se le notaba. Y yo digo, pues, algo que yo no soportaría en la vida es estar en un lugar en donde siento que no pertenezco y donde estoy haciendo algo que no me gusta, con lo que no estoy de acuerdo y que va sobre todo contra lo que he pensado durante los últimos 10 años. Sí, absolutamente incómodo. Espero que aquí te hayas sentido bien, no como Rosana Alvarado en el Salón Amarillo. Lore Cárdenas usaron el poder para alimentar su ego. Alexander Paul: tienen que ir a estudiar qué es comunicación, respeto, libertad. Eso estamos haciendo cada día. Alexander, gracias por tu crítica. Saludos a Janet, un vivo ejemplo de cómo somos las mujeres ecuatorianas, lo dice Jimena Garzón.
Soledad Montaño, cómo por arte de magia desaparecieron los Troll Center, así es lo que vemos. Darwin Gerardo Cisalema, buen día. Para que podamos entender mejor la práctica, ¿cuáles fueron los argumentos del juez de primer nivel para absolver a Martín Payares? No sé si es que puedes responder esa pregunta. Simplemente que no detectó ofensa ni falta al honor en el artículo. Como bien señalabas, es un uso de una posibilidad, de una forma hipotética, de un caso inventado que presenta el periodista, utilizando sátira, utilizando un comentario en alguna medida hasta malévolo, pero con sátira. Simplemente no hay una intencionalidad en primer lugar de hacer daño y en segundo no detectó ningún menoscabo al honor y al buen nombre, no sabemos si del señor o el presidente Rafael Correa. Juan Javier Acosta, el que creo, y si no estoy mal y si no me equivoco, que tiene Troll Center es el IES. Yo no tengo pruebas de aquello. Si usted tiene, mande. Si usted tiene, mande. Leonardo Arellano, excelente. Janet, cobrar a los funcionarios públicos como lo antes se lo hacía. Janet, linda faldita. Glenda, felicitaciones a esta gran mujer valiente que no ha callado en casos de agresión al periodismo. Edison, todavía existen borregos. María Luisa Herboso, excelente programa. Efraín Ortiz, Janet, eres una joya de periodista. Carlos Alba, hay que recuperar al Ecuador. Y ya no puedo leer todos 500 mensajes. Queridos amigos, bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla. Todavía queda un día más laborable antes del feriado. Viendo aquí la pantalla que me han puesto, prometo el día de mañana venir ya afeitado, porque... ¿Qué serías tú si No, pero por lo menos agarrarme por acá, que ya me estoy viendo las Darle ganas, forma a la barba. Darle forma. Promesa para el día de mañana, me encontrarán afeitado. Mañana, precisamente a las 8 de la mañana, estaremos en un nuevo News and Coffee. Estaremos este día abordando a lo largo del día el tema de la libertad de expresión. Estaremos informando, estamos en la audiencia de Martín Payares, informaremos cuál es el resultado de eso, y algunos temas más. Quiero agradecer a mis invitados, Janet y Mauricio, por acompañarnos este día. Nos vemos la próxima, un abrazo. Si les gustó, pónganle like, compartan. Si es que no les gustó, compartan y pongan abajo cualquier tipo de insultos. A ti te digo, Fernando.